Hola, muy buenas tardes. Pues les damos la bienvenida a todos ustedes y gracias por estar con nosotros en el programa universitario México Nación Multicultural, ahora programa de estudios de la interculturalidad y la interculturalidad, perdón. El proyecto Afroamérica, la tercera raíz, tiene como objetivo hacer este ciclo de conferencias. Esta es la segunda sesión del primer ciclo de conferencias, africanos y asiáticos en América, nuevas perspectivas. El objetivo es darle la palabra, la voz a los diferentes académicos que acaban de terminar sus investigaciones y que nos traen nuevas perspectivas de los estudios tanto de Asia, de África, en América y su impacto económico, social y cultural. En esta ocasión estamos muy congratulados por tener con nosotros al doctor Rafael Obando Andrade, quien pues es además de un gran colega, un gran amigo, un gran hermano, ¿no? Es un gran investigador que nos está trayendo ahora su nuevo libro, que es su primer libro, su primer hijo, y nos está dando pues esta primicia aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el proyecto Afroamérica, la tercera raíz, donde es su casa y donde tiene de alguna manera un espacio con nosotros. Pues lo hemos invitado a que nos presente este libro que acaba de salir, lo acaba de publicar la Universidad Centroamericana de El Salvador, y bueno, pues está recién salidito. Rápidamente voy a dar una semblanza del doctor Rafael Obando. Él es profesor en Antropología Social y Cultural de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España, y licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona. Tiene un magíster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo, y otra maestría en Desarrollo Local y Cooperación Multilateral, ambos por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es doctor internacional en Historia de América en el 2013, cum laude y premio extraordinario 2013 y 2014 otorgado por la Universidad Pablo de Olavide, y premio 2015 a la mejor tesis doctoral otorgado por a la mejor tesis doctoral de América Latina del Instituto de Estudios de América Latina de la Universidad de Sevilla. Es miembro activo de grupos de investigaciones europeos, cofundador de la red la red de estudios afrocentroamericanos. Ha sido becario en la Universidad de Harvard en Boston y de la Universidad de Costa Rica. Ha escrito diversos artículos sobre la historia centroamericana en prestigiosas revistas centroamericanas e internacionales. Entre ellos podríamos citar Violencia, Esclavitud y Encomienda en la Conquista de América, 1513-1542, en coautoría con la doctora Arem, en la revista Historia Social, entre otras publicaciones. Su más reciente libro, el que vamos a presentar ahora, Los esclavos ante la legislación y el poder colonial en Centroamérica, publicado por la Universidad Centroamericana en el 2019, y entre los otros capítulos de los libros recientes está el de Rancherías en Frontera, y además como unos pendientes sobre las mujeres afrodescendientes y brujería. Bueno, pues sin más le doy la palabra al compañero Rafael Obando, agradeciéndole su presencia, todo lo que hiciste por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Primero que nada, buenas tardes, muchas gracias por venir y compartir esta curiosidad o este tema tan, digamos, poco marginal a nivel académico como es el mundo afro. Muchas gracias a la UNAM y al programa de interculturalidad por abrir estos espacios de conversación y donde los investigadores que a veces nos sentimos un poco huérfanos, encontremos un lugar donde podamos expresar nuestras ideas. Pablo me comentaba que a lo mejor sería interesante que hablara un poco sobre cómo se construyó este libro, de dónde viene. Creo que todo libro nace a partir de una reflexión no solamente académica sino también personal, y este libro nace a partir de la necesidad de entender cómo se regulaban las relaciones entre los diferentes grupos que habitaban los espacios coloniales. Especialmente en el marco de este máster que hice en Derechos Humanos, donde el punto de partida era la cuestión jurídica, y era muy importante el poder definir exactamente qué era un esclavo para poder comprender
a qué medida o en qué medida ellos tenían un espacio de movilidad social. Entonces la reflexión empezó a ser a partir de construir los conceptos de esclavo del pasado, sobre todo en el mundo romano, cómo se interpretan en el mundo medieval y cómo crean un enorme debate a la hora de construir ese nuevo sujeto jurídico que sería el esclavo africano que se lleva a América. Por otro lado, aunque fui muy tentado de hacer esta investigación en espacios más conocidos como era Cuba o Puerto Rico o alguna de los espacios productores de caña, me incliné por Centroamérica por dos razones. Primero, por temas de orígenes, y segundo, porque no hay nada trabajado sobre estos temas en Centroamérica. Entonces mi idea fue pues empezar a visualizar esa área tan marginalizada en la historia como es Centroamérica. Bien, entonces empecé a trabajar. Primero que nada intenté limar un tema tan complejo como es la deconstrucción de un sujeto dentro del mundo jurídico, y el libro lo que busca es sentar a los grandes intelectuales del siglo XVI a dialogar y conocer cómo se enfrentan ellos desde puntos de vista distintos en relación a esta cuestión que era capturar personas libres y llevarlas a América a trabajar, que en el fondo era lo que se buscaba. Para poderlo contextualizar, no podíamos dejar de ver qué era un esclavo o qué se creía que era un esclavo en el periodo colonial y en el periodo anterior a la ocupación de América, y también qué era lo que decían las leyes en relación a esto. Entonces estos intelectuales del momento lo que hacen es escribir mucho sobre si les parece correcto o no las esclavitudes del africano, y el siguiente debate es cómo se debe de llevar este proceso, cómo se tiene que coordinar y cómo que se tiene que legislar. En el libro también intento simplificar este diálogo que es muy intenso, que ha producido cientos de libros y que al lector, tanto ese especialista como al curioso, le es muy difícil acceder. En el libro también lo que vas a encontrar es mucha bibliografía, muchas referencias bibliográficas en relación a estudios o trabajos que se han hecho dentro de este contexto de la construcción del esclavo como objeto jurídico, y también explica de una manera sencilla el contexto que se está realizando, en el que se está realizando la reconquista de América. Es decir, qué se está pensando en Europa sobre América, qué es lo que se dice, qué es lo que se habla. Entonces vemos que lo que se piensa y lo que se cree desde Europa, de lo que es América, es muy diferente a las realidades coloniales. Y entonces esto lo que provoca es que las leyes que se van creando para regular la vida en la colonia no funcionan, son inactivas, no funcionan. Entonces hay que hacer una interpretación de aquellas leyes que se amolden a las realidades coloniales. Y me refiero a las realidades coloniales porque sabemos que en cada uno de los espacios coloniales la vida era diferente, las economías, los pobladores. Entonces esto hacía que una ley que a lo mejor contenía una gran carga, digamos, de derechos humanos, que lo podemos ahora interpretar de esta manera, se podría entender en esta América Latina como un ataque a los propietarios de esclavos o a los propietarios de indígenas. Por lo tanto se acataba pero no se cumplía. Entonces la corona constantemente tenía que estar produciendo leyes para sancionar a estos señores que cada vez eran más poderosos en América, y a la vez
esta cuestión de las disposiciones que regulaba el poder del amo sobre los esclavos estaba produciendo un colapso productivo, que en el fondo lo que se buscaba era que las colonias fueran autosuficientes y que entraran dentro de este mundo mercantil que se estaba generando en el momento justo en que empieza a existir esa historia global, esta conexión de los diferentes pueblos a nivel mundial. Bien, entonces lo que yo he buscado es un poco esto, es un poco este diálogo, es explicar cómo se va produciendo, quiénes son los personajes principales, cuál es la visión de la iglesia, que es una cuestión bastante importante, entender que la iglesia no solamente tiene un interés proselitista, es decir, de evangelización, sino que la iglesia quiere entrar en ese tremendo comercio que va a representar la venta de personas. Poder entender cuáles son los motivos que hace que la corona actúe de una manera ambigua, es decir, por un lado esté fomentando este sistema productivo mercantil basado en el trabajo forzado humano, y por otro lado intenta protegerlo de una manera desde un punto de vista cristiano. Entonces es un poco el juego. Después también Centroamérica nos da una perspectiva bastante especial por el hecho de que los esclavos logran integrarse en la sociedad mucho más rápido de lo que lo logran hacer en los otros espacios coloniales. Entonces esto nos da un margen para dos cuestiones. Por un lado, para entender que las relaciones interculturales en un espacio tan marginal para la historia como es Centroamérica se van a dar con una gran intensidad, y por otro lado entender que Centroamérica no se encontraba aislada de este universo, de estas discusiones que se estaban generando en Sevilla en relación a la esclavitud. En una segunda parte del libro lo que hago es poner ejemplos en relación al empoderamiento de los esclavos ya dentro del espacio colonial. Sobre todo hago referencia a Centroamérica por lo mismo, porque es el marco que he trabajado, y en relación a esos primeros 80 años de colonia, ¿no? Entonces también porque es un momento clave de la estructuración de muchas de las poblaciones que hoy conocemos como grandes ciudades en Centroamérica, ¿no? Ese origen cimarrón, es decir, de esclavos que huyen de las plantaciones, de las minas, van formando pueblos. Esos pueblos se van convirtiendo cada vez más fuertes, más grandes, y el poder colonial tiene que pactar con ellos para poderlos integrar en el sistema. Esas personas negras se integran en el sistema y se blanquean, es decir, pasan a ser considerados como blancos, como otro miembro más de la colonia. Entonces este es un poco el juego que voy a ir construyendo, y no sé si tienes alguna pregunta. Un aplauso por favor al doctor Rafael Obando. Yo voy a hacer unos comentarios del libro, me lo mandó antes de ustedes, o sea que tuve la primicia de verlo, y voy a hacer unos comentarios sobre lo que me parece que el libro está aportando, algunas consideraciones y algunas críticas, por supuesto. Yo creo que lo primero que el libro nos está ofreciendo es una visión de la escuela de Cataluña, la escuela de la Universidad de Barcelona, sobre la visión de Europa, cómo están viendo a los estudios afroamericanos, ¿no? Eso como que me parece muy importante, porque normalmente los estudios afroamericanos toman mucho en cuenta a los estudios de Norteamérica, ¿no? Es decir, lo que dicen los estudiosos de Norteamérica es como la panacea, ¿no? Y me parece que tanto en Europa, con la Escuela de Altos Estudios de Sevilla, específicamente con la doctora Ávila Vilar, es la que ha apuntalado en esta parte los estudios afroamericanos. Sin embargo, la escuela catalana tiene otra visión completamente diferente, sobre todo porque es una ciudad puerto, una ciudad que ha tenido un contacto multicultural, multirracial a lo largo de su historia, y que esta visión les permite tener una óptica mucho más amplia y un poco más, creo yo, más directa de cómo contar esta historia de los afrodescendientes y la participación de Cataluña en todo este embrollo del comercio de esclavos de origen africano. Entonces eso sí quería como contarlo muy bien, y yo creo que Rafa
cumple con todas esas expectativas de esta escuela, comandada, ya hay que decirlo, por el doctor Javier Laviña, quien ha trabajado mucho con Rafa. Rafa es su estudiante estrella. Entonces pues creo que el libro trata de eso. En segundo lugar, creo yo que lo que Rafa nos está aportando para los estudios en América es también una visión europea de cómo acercarnos al derecho europeo. Normalmente en los estudios americanos, los que hacemos en México, en América Latina en general, hablamos del derecho desde una visión latinoamericana, por decirlo así, o no hispana, anterior, ¿no? Lo que hace Rafael en este libro, y por eso me gustó el título de Los esclavos ante la legislación y el poder colonial en Centroamérica, es darnos un amplio panorama de cómo se construyó la legalidad y la justificación de la esclavitud de esta población. Primero, por un lado, el primer capítulo me parece muy bueno en cuanto explica este debate más allá de estos mitos históricos que se han creado a lo largo de la historiografía, en el que si a partir de la esclavitud del indígena y su prohibición de esta esclavitud hasta esa población originó que los afrodescendientes, o los africanos, perdón, aumentaran en migración. Y por ahí se tiene mucho esta discusión de Fray Bartolomé de las Casas, junto con Sepúlveda, cuando discutían si los indígenas tenían alma, no tenían alma, al final ganaron. Pero Rafa va más allá de este mito, y cuando muchos dicen o le echan la culpa a Fray Bartolomé de las Casas, que por su culpa es que la corona decidió traer a toda esta población africana. Y él rompe un poco, mucho con este mito, sobre todo porque desmenuza muy bien, sobre todo el movimiento humanista de la Universidad de Salamanca. Y eso es sumamente importante porque es como estos pensadores, específicamente Francisco de Vitoria, construyen en estas escuelas de Salamanca este nuevo conocimiento junto con la Escuela de París, y le dan todo este boom a estas nuevas interpretaciones que además, pues recordemos que están en un momento de revolución ideológica por todo este nuevo descubrimiento de América. Con el debate, lo que dicen estos pensadores humanistas es sí hay que darle la legislación hacia los indígenas, pero invisibilizan o de plano desaparecen a los afrodescendientes. Y es ahí cuando los negreros, los portugueses y los españoles que se dedicaban a comercializar, con esas leyes en mano, y ¿cuáles son esas leyes? Las leyes nuevas, que se hacen justo en Barcelona, en 1542, con Fernando, y donde dice, los indígenas van a ser ya liberados, pero los afrodescendientes ahora van a empezar o los africanos a tener ese contacto. Y los negreros toman estas leyes nuevas para justificar esta inhumanización de la población, volverlos mercancía y poder mercantilizarlos por toda la urbe, que es a lo que quería llegar. También Rafa nos ofrece que desde este debate indígena afro en Centroamérica nos parece también muy importante, porque también lo que él mencionaba ahorita es que se ha estudiado poco la esclavitud indígena de Centroamérica. Me parece que lo que nos olvida en la historiografía latinoamericana es que Centroamérica tuvo un contacto primero después del Caribe, llegan a Centroamérica y tienen muchos los españoles estas mismas prácticas de genocidio hacia la población indígena. Entonces vamos a ver cómo tanto Nicaragua como Honduras, que es la región específicamente donde él se va a centrar en el último capítulo, en la región de la Mixquitia hondureña, vamos a ver cómo la gran cantidad de población varonil indígena va a salir tanto de la costa atlántica como del Pacífico para ser vendidos sobre todo en las minas del Perú y en todas las plantaciones del Caribe. Esto la historiografía no lo ha retomado, me parece que Rafa pone el dedo en la llaga al respecto, porque no solamente nos olvidemos de no olvidar que el Caribe tiene un fuerte contacto con Centroamérica, pero también estas prácticas que los españoles, los ibéricos traían en cómo esclavizar a esta población. Después de 1542, cuando se prohíbe a la población indígena la esclavitud, que pasa de ser esclava a naboría, es decir, a trabajo tributario, otro tipo de esclavitud, que al final fue lo mismo, los africanos y afrodescendientes van a empezar a llegar de manera masiva a toda América Latina, y Centroamérica por supuesto no va a ser la excepción, ¿no? Entonces eso me parece que sí es muy importante, porque finalmente Rafael desde España nos tiene esta visión europea, ¿no? Además con toda esta historiografía que también se hace y se produce desde Europa, y esto es lo que de repente a nosotros nos hace falta en América Latina. Entonces el libro complementa muy bien las visiones americanas, y que muchas veces a nosotros nos hace falta este trabajo de verlo desde Europa, y por lo tanto, y además hay que decirlo, pues la ventaja que tiene que estar en el Archivo General de Indias, donde tiene toda esta documentación
burocrática que llegaba a la corona, al Consejo de Indias, a la casa de contratación. Entonces tenemos esta gran visión muy importante. No me quiero extender más porque quiero también hablar de que en el libro lo que me gustó de lo que apunta Rafael es que él va a hacer un análisis cualitativo de la esclavitud, no tanto cuantitativo. Y él mismo lo dice, lo que ha hecho los estudios afroamericanos desde los 40, 50, etcétera, es que ha estudiado o se ha empeñado a saber cuántos esclavos africanos llegan, ¿no? O sea, es decir, muy estadístico, muy demográfico, etcétera. Y lo que insiste Rafael es, a mí lo que me interesa es sí ver esta cuestión, pero cuál fue su sentir de ese esclavo, de esa esclava, cuál fue su interacción, su interrelación con las poblaciones indígenas, cómo fue que construyeron su enfrentamiento con las poblaciones indígenas y europeas. Y la categoría analítica, el libro, finalmente es con la que yo me quedé, es la resistencia. En lo largo del libro creo que Rafa lo que trata de hacer con esta categoría analítica es ver cómo las y los africanos y afrodescendientes lograron saltear todas estas leyes y normas que de por sí se medio aplicaban en Europa, en Centroamérica, como ya lo mencionó, y cómo es que los afrodescendientes van a empezar a construir esta resistencia ante este orden colonial. No solamente, insisto, en la parte económica, ¿no? En el proyecto Afroamérica, la tercera raíz, hacemos el análisis en 3 espacios, en 3 niveles: lo económico, lo social y lo cultural. Creo que Rafa, y lo insiste muy bien en el libro, trata de dejar de ver este análisis económico y te va al siguiente punto y y me parece súper chévere, cómo es que estos cimarrones, que es una de las formas de resistencia de la esclavitud, huyen hacia la selva, la Miskitia, y empiezan a construir una red, no solamente económica entre ellos, sino también una red con los piratas, una red de comercio, de contrabando, y se construye todo un aparato de redes, no solo de caminos económicas, sino que también van a empezar a los afrodescendientes a romper con el orden colonial español al empezarse a unir con la corona inglesa. Entonces es muy interesante cómo desde esta perspectiva micro, que lo estamos viendo en Centroamérica y en la Mosquitia, podemos entender un proceso macro que es el cómo la corona le preocupaba tener el control de las coronas, no solamente controlar a la población española con los impuestos de los almojarifazgos, a la población indígena con los tributos, y cómo controla a la población africana a través de la esclavitud y de todo el servicio a lo que fueron sometidos. Entonces Rafa al final va a construir relatos muy importantes de cómo es que estos grupos afrodescendientes van a construir sus palenques, sus quilombos, sus espacios donde construyen sus propias culturas, etcétera, etcétera, sobre todo en Honduras y en la región fronteriza, o como también lo conocen en geografía, las regiones de frontera o las zonas de frontera, ¿no? Que es estas regiones donde todavía no estaban colonizadas, ¿no? Pensemos que en Centroamérica la región que estaba realmente conquistada solamente era Salvador, lo que es El Salvador, Guatemala y la salida para Guatemala, pero toda la región de Honduras, sobre todo lo que hoy es la Miskitia, la selva Miskitia, estaba completamente abandonada. No había, abandonado por los españoles me refiero, pero había una gran población indígena originaria que tenía toda esta red. Y hay unos casos muy específicos, importantes, que espero que Rafa nos quiera contar algunos para insistir al público en que consiga el libro, porque tiene unos relatos muy importantes de las relaciones entre indígenas con afrodescendientes en esta región, cómo fue que se juntaron, construyeron estas resistencias juntos, pero también la traición, ¿no? O sea, que si las relaciones interétnicas no siempre son horizontales ni bonitas, sino también hay estos conflictos, choques entre las poblaciones misquitas con los afrodescendientes. Y sobre todo lo más interesante, que con eso cierra el libro, cómo fue que los afrodescendientes ya también, o afroindígenas de esta región, también que empezaron a construir su propia identidad, que creo que es otra de las categorías que a Rafa le interesa, cómo construir mi identidad ya en un espacio otro, ya no soy africano, ya no soy indígena, ya soy más bien afroindígena, soy otra región. Entonces, cómo construyo estas nuevas categorías para identificar, ¿no? Rafa le entra muy bien a la parte espacial, y yo creo que también el otro aporte, y con eso termino en los aportes, es que logra determinar que la población africana colonial en Centroamérica no solo estuvo en el Caribe,
porque ese es otro de los errores que los estudios afroamericanos cometen. Cuando hablamos de Afrocentroamérica siempre nos referimos a las comunidades garífunas de la costa atlántica y olvidamos que todo el proceso de la cuenca pacífica, donde hubo también mucha población afrodescendiente, es poco estudiado, inclusive invisibilizado, ¿no? Nos quedamos siempre con el Caribe centroamericano, y Rafa trata de mover esas fronteras históricas para poder explicarnos que no solamente hay una población contemporánea afrodescendiente en estas regiones, sino que en toda Centroamérica va a existir esta relación, es decir, en todas las ciudades desde Chiapa hasta Granada, en Nicaragua vamos a entender todo, bueno, y Cartago, que también es muy importante hablar de Costa Rica, es muy importante. Finalmente, ahí quiero hacer un énfasis en el contexto territorial espacial. La problemática muchas veces de cuando hablamos y hacemos estudios generales de Centroamérica o de la América española, como dicen los gringos, ¿no? Es hablar de Centroamérica es muchas veces, y los historiadores siempre critican esto, ¿no? Analizan muy pocas veces los procesos cotidianos que existen en las localidades, es decir, Sonsonate, ¿no? Tiene una realidad muy diferente a Granada, a León en Nicaragua, inclusive a Cartago. Entonces, hacer como de repente análisis generales de Centroamérica tiende a que no veamos esas particularidades. Por supuesto que Rafael logra hacer esas generalidades, pero siempre aterriza, y creo que esa es la ventaja del libro de Rafa, que logra aterrizarnos a ejemplificarnos en la localidad, ¿no? Es decir, creo que te centras mucho en Sonsonate, lo que es El Salvador, sobre todo por su relación con Acajutla, que era el puerto más importante del Pacífico guatemalteco, ahora de El Salvador, de León, de Granada, de Cartago y de Guatemala, por supuesto, pero Rafa, y esa es la otra ventaja del libro, se centra, y ese es porque sus estudios han estado enfocados sobre todo en Honduras, se centra en Honduras, y es algo muy importante porque excepto él, junto con la doctora Mérida Velázquez, han estado trabajando en los estudios afro-hondureños coloniales, que es algo también muy importante. La mayoría de los historiadores le rehuimos a los estudios históricos, y si hacemos historia la hacemos del siglo XVIII, ¿no? Pero casi nadie hace el siglo XVI. La ventaja de Rafael y de este libro es que trae un análisis muy interesante del siglo XVI y la conexión con el XVII, ¿no? Y eso es algo que me parece fundamental, ¿no? Bueno, y finalmente en esta crítica que yo quiero hacer solamente a Rafael, tener cuidado con esas generalidades, porque de repente estamos confundiendo procesos, y que eso lo hace por ejemplo mucho en la Academia Mexicana, la historiografía mexicana. Muchas veces hablamos de Nueva España como si fuera todo, ¿no? Y entonces creemos que Oaxaca es igual a Guanajuato y que Veracruz es igual a Michoacán, y no es cierto, ¿no? Entonces solamente es como ampliar estas cuestiones de hacer los estudios macros y irlos generalizando y especificar, porque si de repente, por ejemplo, a una gran ausencia, y supongo que lo están haciendo porque yo lo voy a hacer, es Chiapas, ¿no? O sea, cuando hablamos de Centroamérica sí falta Chiapas, falta un poco más toda la relación Chiapas-Guatemala y la interrelación, pero bueno, eso es porque yo lo que trato de hacer es que genere un panorama más amplio de los estudios afrocentroamericanos, pero considero que al final de cuentas sí logras hacer un análisis, y el aporte, que ya dije varios, ¿no? Es ese, ¿no? Tener una visión desde Europa de los estudios afrocentroamericanos. Yo creo que es lo único que, bueno, como pregunta general, ¿tú cómo es que estás logrando ver todas estas categorías que tú haces en tu análisis? Bueno, primero que nos platiques qué casos específicos encuentras en las relaciones entre indígenas y afros en esta región mixteca, y cómo es que se están dando estos procesos en España, y cómo ven desde España, desde todas estas regulaciones del Consejo de Indias, a esta región centroamericana, ¿no? Desde el punto más bien cuantitativo. Muchísimas gracias por la presentación. En realidad hay una cuestión muy interesante que has comentado en relación a esta visión, digamos, o esta metodología europea de acercarse a un tema de investigación. Yo creo que esto es posible ahora, cuando por fin nos hemos dado cuenta de que no se puede hacer una historia desde la metrópolis sin entender los procesos que se están dando de forma cotidiana.
España, como cualquier otra potencia colonial, siempre construía sus discursos a partir de ella como eje, ¿no? De la implantación de su cultura, de la lengua y de las relaciones interétnicas basadas siempre en los temas económicos. Es decir, el conflicto crea un colapso en la producción y por lo tanto está provocando pues una baja en la recolecta de los impuestos, o puede provocar el colapso económico de una región. Nosotros bueno, aunque yo me hice mi tesis doctoral en la Universidad Pablo de Olavide, en realidad este pensamiento de análisis de la vida cotidiana o de los personajes que participan en la construcción de la sociedad viene de Barcelona, especialmente es el profesor Javier Laviña el que se preocupa y el que siempre plantea esta cuestión y dice, bueno, ¿y qué pasa después cuando esas personas esclavizadas llegan al lugar? ¿Cómo empiezan a integrarse? ¿Cómo empiezan a entender? ¿Cómo empiezan a interpretar todas aquellas señales? Yo le comentaba a Pablo ayer que para hacernos una idea o una idea gráfica de lo que sufrieron los africanos que fueron esclavizados, eso sería como que vayas por la calle y de repente una nave espacial te captura y cuando te das cuenta estás en un planeta totalmente distinto, con gente de color distinto, todo huele distinto, todo diferente, te hablan en una lengua que tú, a pesar de hablar varios idiomas por vivir en un espacio como era África, pluricultural y plurilingüístico, no entiendes nada, te golpean y te hacen trabajar en algo que tú no entiendes, ¿no? Te han quitado tu ropa, toda la gente que está a tu alrededor también son humanos, pero ninguno habla tu idioma. Entonces, las personas o morimos o nos reinventamos y nos construimos dentro de esa crisis. Entonces, la necesidad de sobrevivencia es una de las cuestiones que más hay que mirar a los esclavizados, pero esa energía no se para sobre sobrevivir. Ellos se integran y empiezan a construir esa identidad personal, o sea, esa identidad tan característica que los hace diferentes a los esclavizados en otros espacios coloniales como el inglés o el francés, ¿no? Entonces, otro de los grandes errores que tal vez comentemos desde la academia es siempre hacer referencia a ese mundo esclavista inglés o al mundo esclavista del ingenio o de la producción de plantación, donde el esclavizado es en sí una pieza más del sistema productivo. Con esto no quiero decir que los esclavizados en espacios coloniales, en ingenios o plantaciones hispanas no sufrieran también una vida muy o sufrieran una gran violencia en relación al trabajo, sino quiero decir que desde la construcción de la identidad del esclavo en estos imperios se le da más espacio al esclavo para que viva, es decir, se le da una serie de herramientas para protegerlo como persona, ¿no? En el mundo inglés esto no existe, es un objeto y hay que venderlo y se acabó. Entonces, por ahí también es muy interesante el intentar construir un discurso que calce con el contexto, con la realidad que está sucediendo y dejarnos tal vez de fijarnos tanto en lo que se hace en otros sitios, sino nosotros construir nuestros propios conceptos, ¿no? Por ejemplo, hay un concepto muy interesante para las poblaciones de los esclavos huidos en Centroamérica que es valle, y esto lo encuñó Linda Newsom, porque ella decía que estas poblaciones de esclavizados huidos, tanto indígenas como negros, formaban una valla de protección hecha con palos, una especie de muro. Es una forma que yo lo comento en el libro porque encontramos en los primeros palenques ya esa construcción, y esa construcción que es indígena, la forma de construir esos fuertes que son precolombinos, lo vamos luego a encontrar en todos los espacios de Centroamérica de ese tipo de palenques. Entonces ella, por ejemplo, propone el concepto de valle para llamar a los palenques. Y sin embargo, seguimos insistiendo y utilizamos el concepto de quilombo,
porque luego son los americanos, cuando el quilombo es un tipo específico de palenque, con unas características específicas que no se dan en Centroamérica, o el mismo palenque, ¿no? O sea, entonces, yo creo que es interesante cuando nosotros intentamos o apostamos por no tener ese miedo y decir, bueno, mire, esto es lo que se da aquí, y lo más cercano para describir esto dentro de la academia, porque tenemos que mantener siempre un nivel académico, es decir, no podemos inventarnos palabras o conceptos, es intentar construir o utilizar conceptos que aclaren más esa realidad, ¿no? Y no tanto utilizar los conceptos que ya están construidos de otros espacios, ¿no? Entonces yo creo que esto es un poco lo que se busca aquí. El libro no solamente tiene ejemplos de lo que sería la Centroamérica nuclear, o sea, o Honduras, Guatemala y El Salvador. También hay ejemplos de Costa Rica y también hay sobre todo de Panamá, que fue una gran zona de palenques. La parte que yo llamo o mal llamo práctica en el libro, hay una parte teórica que es la construcción de este sujeto a nivel jurídico y cómo llega estructurado desde el derecho la imagen del esclavo. En esta segunda parte lo que hago es demostrar cómo los esclavos interpretan esa serie de normas impuestas desde la corona española después de este gran debate entre los intelectuales, la iglesia y ellos mismos, y cómo ellos lo interpretan y a partir de aquí van construyendo sus espacios de poder y cómo se va dando ese fenómeno y cómo se van integrando. Y luego vamos a ver que no es solamente en los espacios donde creíamos que estos pueblos que se van formando, estos valles, estos palenques que se van formando, no son solamente cerca de las áreas de producción, sino van a ir tomando espacios en lugares estratégicos para ir formando cadenas de contrabando. Entonces vamos viendo que los esclavizados africanos van tomando una gran capacidad de movilidad y de organización, y siempre, nunca hay que perder de vista que estamos hablando de un mundo colonial extremadamente violento, donde los pactos entre grupos diferentes se van haciendo al calor de las necesidades, es decir, que ningún pacto es eterno, ¿no? Entonces, si bien en un momento dado a un grupo de afrodescendientes se une a un grupo de indígenas por un bien común, para unir fuerzas a nivel bélico o porque están manejando una área estratégica para el contrabando, en otro momento se puede romper esa alianza y esos afrodescendientes se pueden aliar con los españoles o como más adelante lo van a hacer con los ingleses, ¿no? Entonces, y es lo que va a dar un poco esa característica a la mezquitia, ¿no? Con esta venta de esclavizados. Entonces yo creo que lo que sí es bueno es que hagamos ese análisis, que no tengamos miedo a la hora de construir la historia desde otros sujetos y otras perspectivas, ¿no? Siempre que basemos en los documentos y tengamos pues una capacidad de reflexión y análisis y crítica sobre todo al sistema. Bueno, pues quisiéramos abrir una ronda de preguntas. Si es que hay algunas preguntas, comentarios. Yo tengo dos preguntas. ¿Sí? Bueno, primero, yo soy de otra área, entonces así de repente, a lo mejor te hago preguntas muy obvias, ¿no? Porque yo soy literatura, pero me encanta la historia. Sí. Bueno, decías la crónica que dabas que fue más fácil que se adaptara los africanos en Centroamérica que aquí. ¿A qué se debió ello? Dijiste también que, bueno, que no hay estudios sobre la esclavitud en Centroamérica. ¿Por qué? Y tercero, bueno, ¿qué pasa con la población de Limón en Costa Rica? Que ya ves que incluso hablan un inglés ahí medio del siglo XIX, no sé si también tiene que ver con algo que planteas en tu libro. Bien, cuando yo me refería a la cuestión de que los afrodescendientes, bueno, a los esclavizados traídos de África, lo siento porque nosotros estamos acostumbrados a llamarlos negros como se llamaba en la época colonial, pero al parecer es políticamente incorrecto. Sí. Entonces me cuesta.
Bien, a las personas esclavizadas traídas de África les fue no más fácil, sino que ellos, estamos hablando de un contexto tremendamente violento, donde ellos tenían que sobrevivir o morir. Entonces, a lo que yo creo que lo abordo en el libro es esta cuestión de si los indígenas fueron los vencidos de la gran conquista y se les dio una personalidad jurídica como si fueran un menor de edad, van a depender siempre de un blanco español para sobrevivir, y para ello tienen que además tributar. Están controlados por una iglesia que los va a vigilar en cada acción que ellos hagan. A los africanos se llegaron desprovistos de identidad, y era sencillamente ese objeto que por designios de la iglesia se le había reconocido su posesión de un alma, y esa alma tenía que ser salvada. Entonces era un objeto con alma. Entonces ellos desde la posición más baja que podía existir en esa supuesta estratificación social, colonial, de la que tanto se habla, pero que en la práctica nunca existió, vemos que ellos tienen más posibilidades de avanzar, porque es que no tienen nada. Entonces, al no tener nada, al parecer es más fácil que tengas cosas, pero cuando tú estás en una especie de limbo, como estaba el indígena, donde siempre habían perdido, incluso se les repetía que eran los vencidos de la gran batalla. Se les había quitado su tierra, se les prohibía hablar su lengua, y se les había quitado su cultura. Al negro sencillamente se le trajo y se le puso ahí. Desde un punto de vista un poco inocente y macabro, se creía que llegaban sin cultura, porque llegaban desnudos. Y se les olvidó que la cultura material es una cosa, pero la inmaterial siempre está en tu cabeza. Y entonces ellos la van a reproducir en otro contexto, y la van a hacer más rica, porque no solamente van a tener la capacidad de absorber la cultura de sus amos, sino también la de los indígenas. Y eso es lo que va a dar buen origen a todas las culturas de Centroamérica y parte del Caribe también, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es a lo que yo me refiero, que ellos tenían más herramientas, ¿no? En relación a la falta de estudios, eso es una ocurrencia que siempre hablamos, y que hemos, la otra vez que hemos presentado un libro en Barcelona con Marcos, comentábamos de esta fácil solución que tienen muchos investigadores, es decir, bueno, es que sobre ese tema se ha escrito poco o se ha escrito mal, ¿no? Entonces mucha gente en Europa se dice alegremente que hay poco escrito sobre México, por ejemplo. Sobre la historia de México hay muy poco escrito sobre la presencia, bueno, voy a decir una barbaridad, pero es así. Hay poco escrito sobre los mexicas, o hay poco escrito sobre las otras poblaciones, o vamos a encontrar poca información sobre las migraciones mexicas hacia Centroamérica. Un ejemplo. Y entonces, perdona, hay una gran cantidad no solo de libros, sino de investigaciones, monografías, tesis. Pues pasa un poco algo con esto. O sea, sí es cierto que la cantidad de estudios que hay sobre población afrodescendiente en Centroamérica no es tanto como la que podemos encontrar en espacios como Cuba o como la misma Colombia, que tiene una producción muy rica. Pero para el contexto centroamericano, que viene saliendo de una tremenda guerra, donde hay un tremendo problema de la identidad, de la construcción de la ciudadanía, al ser países tan pequeñitos, que se tiene que buscar de qué manera aquella pluriculturalidad se quede oculta bajo un manto de una misma identidad. Entonces se puede entender el hecho de que haya pocos trabajos, ¿no? Usted hace referencia al tema de los afrodescendientes de Limón. Limón es parte de esta leyenda de que el negro llega de afuera. Le explico. Cuando nosotros hablamos de la Centroamérica o de la América Latina colonial,
y se forman estos estados-nación, la identidad tanto indígena como negra que se había ido construyendo dentro de la época colonial queda resuelto o queda invisibilizada bajo el tema del campesino y un poquito más adelante el tema de las clases. Entonces, en una situación especial como la de Costa Rica, pero lo vemos también en Honduras y lo vemos también en Panamá, la abolición de la esclavitud en las islas del Caribe hizo que los ingleses que estaban construyendo el ferrocarril y luego la demanda de mano de obra para las plantaciones de plátano, de bananos y la construcción del canal de Panamá demandaran mano de obra. Entonces todas esas personas que eran antes esclavos, que estaban en las islas, que fueron abandonados ahí, abandonados me refiero, se les dio la libertad, pero no había nada que ellos podían hacer para mejorar sus vidas. Fueron traídos a Centroamérica para que comenzaran a trabajar en el canal, en el ferrocarril y en las plantaciones. Estas personas fueron traídas, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, se establecen en Limón y se dedican a la construcción del ferrocarril que comunicaba San José con el Caribe. Y luego otras personas se quedan a vivir ahí. El estado de Costa Rica, hay muchas leyendas, como por ejemplo que los afrodescendientes en Costa Rica no podían pasar al Valle Central, o que el mismo tren que sacaba las de mercadería, al llegar a un puerto que se llama Salapiquí o Siquirres, había un cambio de conductor y ya pasaba un conductor blanco y ningún negro podía pasar. Esto ahora hay un gran debate. Costa Rica dice que eso nunca existió, no existió dentro de la ley, pero habría que ver si existió en la práctica. Bueno, eso es otra cosa, cuestión interesante. Entonces, la presencia de estos trabajadores afrocaribeños en el litoral para estos trabajos específicos fue la guindilla de la construcción de que el negro viene de afuera, y fue la construcción fantástica para blanquear al resto de la población, y todas aquellas personas que tuvieran un fenotipo o sangre o cultura negra ingresaran en ese modelo de ciudadano. Entonces por ahí es que queda un poco visibilizado esta población afro, y se dice que ahí están los negros, ¿no? Igual vamos a contar en el Caribe, o sea, en Nicaragua, y por ejemplo en Honduras hay aquella leyenda tan bonita de que los garífunas llegan en 1797 de una isla, pero claro, ahí existe una población negra muy importante, pero es una población negra colonial, en donde vemos un ejemplo magnífico sobre esta cuestión es en Panamá. En Panamá tienes a los negros caribeños y tienes a los afrocoloniales y afrocaribeños. Los afrocoloniales son los descendientes de los esclavos traídos por los españoles que se mezclan y tienen apellidos castellanos y nombres castellanos. Y luego tenemos a los afrocaribeños, que son los que vienen a trabajar al canal. El hecho de que ellos hablen inglés los pone por encima de estos afrocoloniales y forman una especie de élite. Entonces es muy interesante. Entonces yo sí, al haber una población tan grande negra en Panamá, ellos hacen esta distinción, afrocaribeños y afrocoloniales, ¿no? Y entonces ahora ese modelo se está intentando expandir, yo creo que es un modelo que se está retomando para explicar, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la de población negra del Pacífico o las personas con un fenotipo que nos recuerda a los africanos, digámoslo así, como herederos de esos afrocoloniales. Entonces se está intentando hacer entender, o se está intentando que visualicemos estas dos poblaciones distintas y no pensar que los afrocostarricenses solo son estos señores que vinieron del Caribe, que además, como Pablo bien conoce la zona, ellos no se identifican con la cultura de Costa Rica, ellos son jamaiquinos, y su idioma y su religión y sus costumbres son jamaiquinas y además inglesas, es decir, ya ellos trascienden Jamaica, ellos se fijan en la metrópolis, y su metrópolis es Londres, ¿no? ¿Algún otro comentario?
Entonces, bueno, nada más como para continuar con tu pregunta, ya que te interesaba la literatura, recomendarte la novela de Limón Blue. Limón Blue, así se llama. Ajá, y ahí explica como desde la novela cómo es que llegan todos estos jamaiquinos, pero también lo importante que en el pueblo de Limón como es un puerto, interculturaliza con jamaiquinos, con chinos, con otras culturas, y entonces lo plantea muy bien la novela. Okay. Y está muy bueno. Gracias. Para ti que te interesa la literatura. Sí, gracias. Muchas gracias, Rafa, por tu intervención, ¿no? Siempre es bien importante abrir estos espacios para las investigaciones más recientes, ¿no? Y en el sentido de estrechar colaboraciones entre nosotros, ¿no? Entre estas generaciones que nos estamos formando. Y como dijiste, tuvimos la oportunidad de coincidir con el libro de la doctora Luz María Martínez Mortier en Barcelona, y ahora felicitaciones por tu reciente y primer libro. Y hay dos puntos que quisiera destacar y una pregunta que quisiera hacerte, ¿no? Es muy importante lo que mencionas tú, como la construcción del negro como el otro, el extranjero. Hay una historiografía no nada más mexicana, sino latinoamericanista, que nos dice que esa construcción es dentro de los estados-nación modernos. Y tanto tu investigación, todavía mucho más pertinente que la mía, porque la mía está en el 18, pero tú estás todavía en los procesos iniciales de la colonia, vemos que la construcción del otro siempre en la Nueva España, y hoy lo que es hoy en México independiente, se hace hacia afuera. ¿Cómo pasaba en México lo que tú ilustras? En Veracruz, por ejemplo, a la población migrante de origen africano que venía del interior de la Nueva España se le llamaba pardo. Y a las personas del África Occidental, tanto libres como esclavos, y del Caribe, se les categorizaba como negros. Entonces, la construcción de la identidad nacional que en México se creía del siglo XIX, vemos que tiene una herencia en el pensamiento discriminatorio colonial, y es una base de los racismos latinoamericanos, como ahora tú bien evidencias en tu estudio de Centroamérica, ¿no? Eso es algo que hay que sentar, ¿no? Porque las funciones del racismo latinoamericano son diferentes a cómo funciona un racismo europeo, ¿no? Y eso es muy importante de señalarlo. También los procesos de negociación que estás hablando, que se dan más en la vida cotidiana, ¿no? Que me recuerda a este término del doctor Javier Laviña, que son las formas sutiles de resistencia, ¿no? Que son, en algunos contextos, son más cotidianas y más importantes que las propias rebeliones cimarronas, ¿no? Las propias rebeliones de esclavos. Y en ese sentido viene mi pregunta. ¿Tú has podido encontrar las formas sutiles de resistencia comunes entre indígenas y afros? O sea, hay una asociación, ¿no? De cómo resistir, aunque vengan de diferentes poblaciones, ante el español o ante el inglés. Gracias. Sí, gracias. Gracias, Marco. Una cuestión que me llamó mucho, bueno, que como bien tú dices, el concepto del racismo. Tal vez para los momentos tal vez previos a la independencia, los conceptos de... bueno, sí, ahora explicaré este concepto. La construcción de las diferentes identidades dentro del sistema colonial. Aquí en México se le ha sacado mucho jugo, digámoslo así, al tema del cuadro de castas. Y el cuadro de castas ha generado una serie de libros y obras y discursos, y el cuadro de castas, desde mi humilde opinión y desde lo que yo he podido investigar, consistía en un sistema fiscal. Es decir, además blanco, más pagas impuestos. Entonces, luego se ha interpretado a partir de conceptos racistas que van haciendo a partir de la construcción del Estado-Nación y de todas estas ideologías que se están construyendo en la Europa. Entonces, se tiñe un poco de oscuridad esta cuestión pragmática, que consistía en que el cura... Había tanto mestizaje que el cura necesitaba precisar quiénes eran los padres para así hacer una cuestión de los impuestos. Y entonces eran tantas las mezclas que el cuadro de castas viene a ser pues una especie de manual, donde el cura veía a los padres que estaban al frente con la criatura, se giraba y decía, bueno, usted está por aquí, entonces usted va a hacer esto, ¿no? Esa es lo que yo he encontrado que es la función de esos cuadros de castas, ¿no?
y luego después de ahí se han ido interpretando y recubriendo de esta cuestión racista, ¿no? Un buen ejemplo es lo que tú comentabas con cómo se llamaban a los negros que venían del interior. Se llamaban pardos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese concepto de pardos habría que, a lo mejor lo podemos leer como cuando se hablaba de los negros ladinos que venían ya de Sevilla o de Lisboa, que ya hablaban la lengua, que eran católicos y ya estaban aculturados. Es decir, que ya conocían la cultura del amo y por lo tanto cumplían una función específica dentro del entramado productivo. Eran como el intermedio entre los indígenas, los esclavos recién llegados, o sea, los bozales, y el amo. Entonces, el hecho de ser un negro pardo te daba una categoría no racial, sino a lo mejor funcional dentro de todo este sistema, ¿no? Entonces es muy curioso. Con Pablo comentábamos un concepto que también se ha trabajado mucho en la Universidad de Barcelona, sobre todo, es en relación a la esclavitud fallida. Y entonces, ¿de dónde viene esto, no? Esto viene precisamente de la capacidad de los esclavizados de huir y de volver a reconquistar su libertad. Y sus hijos ya nacen libres y esa esclavitud o ese proyecto de esclavitud donde se suponía que las personas se iban a traer, se iban a explotar o se iban a reproducir, sus hijos iban a ser explotados y iba a crear riqueza al amo, se destruye, ¿no? Un ejemplo magnífico es las minas de plata de Honduras, que eran minas y siguen siendo minas muy ricas y donde se creía que venía el oro azteca y la plata azteca. Entonces, todo en ese momento, el mundo europeo soñaba con el controlar esta región de Centroamérica, porque aquí estaban las minas aztecas, ¿no? Entonces, por ahí viene un poco este juego. En relación a las resistencias sutiles, yo creo que es el espacio más importante de empoderamiento de los esclavizados, porque si bien es cierto que el cimarronaje ha sido muy estudiado tanto en el mundo anglo como en el mundo, cuando hablo del mundo anglo no me refiero solo a los Estados Unidos, sino a las áreas de habla inglés, pero también a los ingleses o los americanos que han hecho historia sobre otras regiones en su idioma, ¿no? Entonces ellos hablan siempre de el cimarrón como una pérdida económica y una cuestión sobre el colapso productivo. Es decir, el amo pierde dos veces el valor. Pierde el valor del esclavo, pero pierde también sus horas de trabajo. Entonces tiene una doble pérdida. Y entonces el amo exige al gobierno que haya unos mecanismos por los cuales obligar a los esclavos a regresar a la plantación lo antes posible. Entonces este mecanismo lo vamos a encontrar. Entonces el cimarronaje se vuelve el contrapeso a la libertad, a la esclavitud. Entonces durante muchos años se creía que existía o esclavitud o cimarronaje. O sea, y cimarronaje como sinónimo de libertad. Pero en realidad vemos cuando ya empezamos a sacudirnos esta escuela ángulo de encima y podemos hacer historias sin que nos tachen de fantasiosos, porque vamos a los archivos, leemos los archivos y construimos a partir de las voces de las personas esclavizadas que la tenían en la época colonial. Una cosa importante es que nos damos cuenta que la libertad era una cuestión que no todos querían, porque en realidad lo que se estaba buscando era mejorar la vida. Entonces aquí es cuando este binomio libertad-cimarronaje ya no funciona y se empiezan a construir otros tipos de resistencias. Entonces hablaba de resistencia activa y de resistencia pasiva. Activa siempre en relación al cimarronaje en grupo, y la pasiva aquellas pequeñas, sutiles, como tú acabas de decir, que se iban dando de manera individual. Entonces, luego por suerte hemos ido avanzando en este tipo de estudios y nos hemos dado cuenta que la vida cotidiana estaba llena de pequeñas resistencias.
Y esas pequeñas resistencias en general fueron las mujeres, porque es otro de los grandes ausentes de la historia, que son las mujeres, ¿no? En todos los espacios coloniales. Y luego entonces cuando escarbamos un poco y ya estamos más libres de todo ese peso académico anglo, que era lo que hacía respetable cualquier trabajo, y ahora ya estamos más sueltos, más libres, somos capaces de visualizar a otros sujetos que están participando y que están desde la resistencia sutil, pequeña, creando espacios de poder. Entonces, yo en el libro no he llegado, sí lo comento, lo comento de una manera general en relación a cuáles son esos pequeños espacios que se van creando, y vemos que están conceptualizados también en el mundo religioso. No porque los africanos fuesen religiosos, sino porque entendieron también que el temor que tenían los españoles a que fueran tachados de malos cristianos les daba a ellos mucho juego, ¿no? Y sobre todo a las mujeres, especialmente las mujeres afro son las que más se empoderan y son las que logran a partir de sus habilidades crear esos pequeños espacios de poder. Uno muy muy interesante, y que es uno de los trabajos que tal vez más morbo crea, es la cuestión de la brujería, por la cantidad de casos que existen en los archivos de la Inquisición. Pero ojo, la gente suele hablar de estos casos como algo morboso y explican lo que o transcriben lo que dicen las esclavas cuando son llevadas frente al tribunal, pero no se paran a hacer el análisis de cómo esas mujeres llegan a construir todos estos discursos y qué es lo que buscan con ello. Entonces es muy interesante el ver el gran poder de las mujeres en ese momento, ¿no? Y que son las que realmente generan estas cadenas de sociabilidad y de ayuda mutua que van a liberar a muchísimos esclavos, o no, pero los va a colocar en una mejor posición. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues como a manera de cierre, yo creo que, bueno, siguiendo con el libro, habrá que darle como un análisis al texto en referencia a siempre, como lo ha referido Rafael, a contextualizarlo con otros espacios, ¿no? Es decir, sí queremos insistir que Centroamérica no fue la Nueva España, y eso que quede claro a los historiadores mexicanos, que es con los que siempre tenemos el conflicto, y que eso se reproduce en las escuelas de historia, en que seguimos haciendo análisis centroamericanos y con las realidades de la Nueva España llevarlas para allá. Entonces eso sí hay que romperlo y enfatizarlo. Creo que Rafa vuelve a hacer el análisis, enfatizar en que es importante que construyamos otras formas de referencias a los estudios africanos y en otras regiones, ¿no? También ampliar los estudios a otros sectores. Están mucho olvidados las poblaciones afrodescendientes del norte de México, por ejemplo, sí, en fin, ¿no? Los mascobos, o sea, y estos estudios que con Rafa hemos llevado ya varios años tratando de hacer, es generar otros procesos, otras realidades, otros mecanismos que generaron las esclavitudes, todos estos sistemas en esta región. Eso creo que es lo más importante. Los invitamos a que lo lean. Como decía, las categorías más importantes de este libro es la resistencia, la construcción de esa resistencia, y cómo fue que se generó cualitativamente las resistencias, y creo que lo logra bastante bien, ¿no? Finalmente quisiera yo como aprovechar este espacio para invitarlos a todos ustedes a que, pues bueno, que finalmente Rafa, la compañera Marielba y su servidor hemos sido parte o miembros de los fundadores de la red de estudios afrocentroamericanos, justo por lo que, como decía Rafa, de repente uno se siente solo en este espacio, ¿no? En el que ahí va uno caminando, y resulta que somos 3 personas, 4, 5, 6, la otra Rina, Duncan, gente muy importante en los estudios afrocentroamericanos, pero que finalmente estamos generando nuevos espacios. En ese sentido, pues la red de estudios afrocentroamericanos ya lleva sus 2 ediciones de su congreso internacional. Este año vamos a hacer las terceras jornadas internacionales de estudios afrocentroamericanos.
en las islas de Roatán, Honduras, del 18 al 22 de noviembre. Por supuesto, todas están en tiempo de mandar sus ponencias, sus comentarios, ¿no? Y sobre todo para que la convocatoria se cierra el 22 de junio, entonces pues todos estamos a tiempo para que envíen sus participaciones. Lo interesante de estas jornadas es que no solamente hacer un espacio académico, acartonado como siempre se hace en estos coloquios, sino que darle la voz y el espacio a las organizaciones y comunidades afrocentroamericanas, porque también urge, y por eso me acordaba ahorita del libro de Objeto a Sujeto, urge que las comunidades afrocentroamericanas empiecen en el debate de qué pasa con las reformas constitucionales para que sean estos estados nacionales reconozcan como sujeto de derecho a estas poblaciones, cosa que no se ha logrado ni en México ni en ningún lado, ¿no? Entonces es importante que estas jornadas comiencen a generar sus debates con las organizaciones que ya llevan este proceso caminado de su visibilización, luchas antirracistas, etcétera, etcétera. Entonces pues los invitamos para esto y bueno, por supuesto que vamos a presentar el libro de Rafa y pues agradecerles mucho si no tienen otro comentario. Un comentario final, Rafa, ¿qué quieres dar? Bueno, solamente me gustaría decir que se animen a hacer historia sin que intenten sacudirse ese temor a que de construir o de hacer propuestas históricas a partir de nuestra visión, de una visión propia, sin tener que recurrir a los grandes historiadores de otras latitudes, digámoslo así, para pensar que nuestro discurso tenga que ser válido, ¿no? Trabajar más en los archivos y visualizar más a los sujetos que están participando en la historia, no solamente y a las sujetas. Sobre todo yo creo que ya la historia de héroes y vencidos ya está muy caduca, muy rancia, y también ya ese miedo o esa necesidad de aceptación desde la metrópolis hacia nosotros, eso ya no tiene ningún sentido. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a hacer nuestras propias historias, rescatar nuestros héroes y sobre todo nuestras heroínas e incluirlas en la historia cotidiana para poder entender una cosa que es clave, que es esa historia global. O sea, no pasa nada en un pueblecito que no afecte a todo este sistema global en lo que vivimos, y no podemos creernos que hacemos historia local. Eso es imposible, se ha demostrado que no funciona. Tenemos que hacer historia global. Muchas gracias. Bueno, pues finalmente, a nombre de la doctora Luz María Martínez Montiel, coordinadora del proyecto Afroamérica la Tercera Raíz, y del etnólogo José del Val, director del programa universitario, tendríamos esta constancia por tu participación y bueno, también agradecerte tu estancia aquí, saber que tanto la escuela de Barcelona tiene una puerta aquí en los estudios afroamericanos y que tienes tu casa aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, finalmente para invitarlos a la siguiente sesión de este ciclo de conferencias que se va a llevar a cabo el día 28 de mayo, martes 28 de mayo, y vamos a tener aquí al doctor Jorge Alberto Tenorio, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la clase de África, que nos va a presentar los resultados de su última investigación, que fue la tesis de doctorado, es la construcción de la Masaya de Malí, una perspectiva histórico-cultural de la Edad de Oro africana. Va a estar muy interesante porque vamos a tener a esta, que es muy importante y lo hemos venido diciendo en este ciclo de conferencias, que los que nos dedicamos al estudio de Afroamérica no podemos dejar de lado a África, ¿no? Es importantísimo que sigamos insistiendo en que los historiadores, los científicos sociales tenemos que voltear a ver a África, porque hay muchos procesos y unas historias desconocidas e invisibilizadas. En ese sentido, este ciclo de conferencias que trata de visibilizar
todos esos procesos opacados, pues lo que queremos es que ahora Jorge nos traiga toda su última investigación de África, historia de África, en una etapa muy anterior, del siglo XII. Entonces nos va a parecer, pues, va a ser muy enriquecedor. Los invitamos a que puedan venir al auditorio. Si no pueden venir al auditorio, saben que tienen las transmisiones ya sea por Facebook Live o por el streaming de YouTube. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde.